En esta primera unidad, como podrán ver, eh, vamos a ver lo que es ecuaciones diferenciales ordinarias de primero, ¿no? Eh, lo primero que tienen que tener en cuenta que existen dos indicadores, ¿no? Entonces, donde van a aprender a solucionar las ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿no? Por el método de variables separables, homogéneas, lineales y exactas, ¿no? En el indicador 2, ustedes van a poder resolver cualquier tipo de aplicación, ¿no? O cualquier tipo de ecuación diferencial aplicado, en este caso, al ingeniería de sistemas, ¿no? Entonces, con estos métodos ustedes pueden solucionar cualquier tipo de ecuación diferencial de primer orden. Eh, bueno, lo que vimos ayer es la exposición del sílabo, ¿no? Vamos a ver lo que es ecuaciones diferenciales ordinarias, la definición y clasificación. Estas ecuaciones diferenciales ordinarias es denotado por E2, ¿no? Para no estar escribiendo ecuaciones diferenciales ordinarias, se reduce a esto de acá, E2. Y bueno, lo que vimos en la evaluación diagnóstica, ¿no? Ahora ya vamos a empezar a, a ver lo que es las ecuaciones diferenciales ordinarias del primer orden. ¿Cuál es el objetivo? ¿No? El objetivo primero, lo que vimos ayer es socializar el sílabo, ¿no? Una inducción a la asignatura, pues lo vamos a ver, dar lineamientos generales para las participaciones, identificar las variables independientes y dependientes, hallar el orden y el grado de una ecuación diferencial y aprender a clasificar las ecuaciones diferenciales ordinales. Un ratito para que esta parte del Zoom no me deja visualizar. Las ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Denotadas por E2, vamos a ver cómo lo reconocen o cómo lo identifican en este caso, ¿no? La forma de ecuación diferencial más sencilla que puede pensarse es esto mismo, ¿no? dy sobre dx o el diferencial de y sobre el diferencial de x es igual a una función. Entonces, este es uno de las notaciones, ¿no? Ya ustedes conocen la derivada, ¿no? Este es lo mismo. Otro, por ejemplo, el diferencial de y sobre el diferencial de x. En algunas ecuaciones diferenciales van a encontrar con y' o con x' o t', ¿no? Eso ya va a depender de acuerdo al libro que se esté trabajando. A propósito, ahí les dejé un link de un libro para que ustedes lo puedan revisar, ¿no? Ahí tienen una bibliografía, ahí está en el aula virtual. Entonces, la ecuación diferencial, ¿no? Es una ecuación que contiene las derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. Entonces, vamos a identificar cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente, ¿no? En este caso, la variable independiente es, en este caso, la variable x, y la variable dependiente, ¿no? Que este depende de x, es la variable y. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, aquí, en f de x, ¿quién es la variable independiente? X. La dependiente es f de x o y, que mayormente se conoce, ¿no? Por ejemplo, acá, en las ecuaciones diferenciales ordinarias, o EGO también, aquellas que contienen derivadas respecto a una sola variable independiente, ¿no? Por ejemplo, aquí miren, el diferencial de y sobre el diferencial de x más 2y es igual a e a la x.
Este es un ejemplo de una ecuación diferencial. Más adelante vamos a ver cómo se va a solucionar. Las notaciones, como les decía, según la notación de Leibniz, es diferencial de y sobre el diferencial de x. Este es de primer orden, ¿no? Esta diferencial de, o la segunda derivada de y con respecto a x, ¿no? Y así sucesivamente. Esta es la notación de Leibniz. La notación con primas es y prima, y segunda, y tercera derivada, y enésima derivada, así como les decía anteriormente. Y la notación de Newton es, por ejemplo, x y un puntito arriba, la primera derivada, y x dos puntitos arriba, y así sucesivamente. ¿No? Esas son las notaciones que de repente van a encontrar en algunos libros, que al final el proceso de solución es lo mismo. Tenemos la clasificación de las ecuaciones diferenciales. La clasificación por orden, clasificación por tipo y clasificación según su linealidad. Miren, aquí deben tener en cuenta el orden. El orden, aquí siempre se equivocan, ¿no? Más adelante vamos a ver el grado. Entonces, tienen que saber identificar cuando estamos hablando de orden y cuando estamos hablando de grado. Entonces, más adelante lo voy a explicar. Entonces, clasificación por orden. Dicen que el orden de una ecuación diferencial ordinaria es el orden mayor de las derivadas involucradas en la ecuación. Por ejemplo, esta ecuación diferencial, ¿no? Esta ecuación diferencial es no lineal, ¿no? ¿Y de qué orden es? Así, si es que no estuviera señalado, ustedes de repente dirían, ah, es de tercer orden. ¿Por qué? Porque está como exponente 3, ¿no? Pero lo que predomina es el exponente o el orden, en este caso, de la derivada. En este caso, miren, es la segunda derivada de y con respecto a x más la derivada de y con respecto a x elevado al cubo menos 2y igual a x. ¿Esto qué quiere decir? Que es de orden 2 o de segundo orden. Si hablamos de grado, primero identificamos el orden de la ecuación diferencial y a ese orden, ¿no? El de mayor, se podría decir, mayor valor, el grado va a ser el exponente en este caso. Entonces, el exponente de esta segunda derivada es 1, como podrán ver. Acá es la primera derivada con exponente 3. Este sería su grado, el grado 3. ¿No? Como acá se sobreentiende que es la unidad, entonces es de segundo orden y de grado 1. Ya lo vamos a ver más adelante. Profesor, disculpe, ¿y ese que es al cuadrado? ¿Dónde? En el primer factor de la ecuación. Sí, Acá. el X de sí. Ya está bien, al cuadrado. Eso es el exponente de la X, nada más. Claro, claro, claro. Sí, sí, esta es la segunda derivada de y con respecto a x. O sea, aquí es el d va a ir al cuadrado y el x al cuadrado. No el d. Ah, ¿tú te refieres Ah, ya, que ya. así mismo de acá? No. En el numerador va acá en la derivada, ¿no? Y en el denominador va en la variable independiente. ¿Sí? Sí, profesor, gracias. Mira, listo. Una primera definición tenemos que una ecuación diferencial ordinaria general de orden n se suele representar mediante esta función, ¿no? Y este es igual a 0. Conforme vamos a ir avanzando, lo van a ir entendiendo mejor. Hablamos de grado.
Miren, el grado, dice, el grado es de una ecuación diferencial es la potencia a la que está elevada la derivada más alta, como les decía anteriormente, ¿no? Siempre y cuando una ecuación diferencial esté dada en forma polinomial. Como podemos observar, miren, acá esta ecuación diferencial, primero busco la derivada más alta, en este caso es esta. Ahora, ¿cuál es el exponente de esta derivada? Como no hay, se sobreentiende que es 1. Por lo tanto, es de segundo orden y de primer grado. En este podría decir así, ¿no? Es decir, primer grado. Dado que la segunda derivada que nos da el orden de la ecuación diferencial ordinaria está elevado a 1. Es como le decía, ¿no? Miren, clasificación por tipos. Si una ecuación contiene solo derivadas ordinarias de una o más variables, dependientes con respecto a una sola variable independiente, se dice que es una ecuación diferencial ordinaria, ¿no? Como por ejemplo, tenemos aquí, miren, esta ecuación diferencial es de primer orden, ¿no? Y de primer grado, porque la mayor derivada es diferencial de y sobre el diferencial de x. Su exponente es 1. Acá, esta ecuación diferencial, ¿de qué tipo es? De segundo orden y de grado 1. ¿Sí? Me fijo en el exponente. Ahora, una ecuación con derivadas parciales de una o más variables dependientes de dos o más variables independientes se llama una ecuación diferencial parcial, ¿no? Aquí como podrán ver, esta es una ecuación, esta es la ecuación diferencial parcial de Laplace, ¿no? Ahí está. Ahora, a simple vista, miren, voy a hacer el primer ejemplo. El primero. Y luego ya lo hacen ustedes. ¿Cuál sería? Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a capturar pantalla para poder hacerlo. A ver ahí. De acuerdo a lo que yo les he explicado. Miren. La primera ecuación diferencial va a ser. A ver, para poder acomodar mi tableta. Aquí mírenme. Esta ecuación diferencial. Voy a cambiarle de color. No, vamos a hallar el grado primero. ¿Cuál es el grado? O el orden primero, para que no se confundan. El orden de esa ecuación diferencial. A ver, 2, orden Dos. 2, orden 2. Grado, 1, grado. Dos. Recuerden que es esto, grado ¿cierto? Miren, es esto, miren. Esta es la mayor derivada primero. Por eso que yo digo de orden 2. El grado 1, ¿por qué digo aquí grado 1? Porque el exponente de esta derivada es 1, ¿no? Como no hay, se sobreentiende. Vamos para que vayan agarrando la onda. Aquí en esta ecuación diferencial, el orden. ¿Cuál sería el orden? el orden 3 y el grado 4. Orden 3, ¿por qué? Porque la derivada mayor es al cubo, ¿cierto? Ahí está. Y el grado es el exponente. En este caso sería 4. No 5, ¿ah? Sería
4. Eso es lo que me dice la definición. Y en la tercera, Orden Orden 1 1. con grado 1. ¿seguros? Orden 2, grado Orden 1. 1. Orden, grado Orden 1. 2, grado 1. Primer orden y grado 1. A ver, orden. Repito. Orden 1 y grado 1 también. Un medio. Sí, 1, profe. ¿Seguros? Un medio. No, a ver, mírenme. Voy a hacerlo acá. Tengo y' más y igual a coseno de x. Si yo lo elevo al cuadrado a ambos lados, ¿qué va a quedar? Y' más y igual a coseno al cuadrado de x. No, y ya no tengo más. Este es de primer orden, ¿sí? Y de grado 1, miren. ¿Sí? La siguiente, Sería de orden 2 con grado 1. a ver, vamos viendo. Ya lo voy a decir. Este es de, según su compañero, me dice que es de orden 2. Ese está correcto. Grado 2 sería. Su compañero me dice que es de grado 2. ¿Seguros? No, sería 1. 1. 4. 1. 4. Me dice, ¿quién da más? Orden 2, grado 1. ¿Ah? ¿Seguros? ¿Es Miren, obligatorio eliminar la raíz cuadrada? miren. Raíz cuarta. ¿Qué es lo que haces aquí? Tienes esta ecuación diferencial, ¿no? Recuerda que me dice que obligado tiene que ser forma polinómica, ¿cierto? Si es forma polinómica, entonces acá lo elevo a ambos lados a la cuarta. Esto que es igual ¿sí? Entonces aquí sería, De grado 4. ahí está, miren. ¿Vieron? Es muy sencillo, como podrán ver, no es difícil. Solamente estamos identificando el orden y el grado, nada más. ¿Se entendió? Sí, profesor. Listo, continuamos. Acá tenemos la clasificación según su linealidad. Repito, control L. Ahí está. Según la linealidad, tenemos una definición que dice, se dice que una ecuación diferencial ordinaria de orden n es lineal si se tiene la siguiente forma, como podrán observar en la ecuación número 2. Esto de acá, ¿no? Estos coeficientes, ¿no? El a sub n, a sub n menos 1, hasta a sub 0, ¿no? Estos coeficientes bien pueden ser constantes o pueden ser funciones, ¿no? Acá, este g de x es bien importante.
Porque si este g de x es igual a 0, que más adelante lo vamos a ver, se convierte en una ecuación homogénea. Y si es diferente de 0, es no homogéneo. Acá tenemos una observación, me dice que tanto y como todas sus derivadas tienen exponente 1. ¿No? Aquí es la de orden n y de grado 1. Los coeficientes de y de todas sus derivadas dependen solo de la variable x. Dos casos importantes para nosotros serán las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de primero y segundo orden, de acuerdo al sílabo, ¿no? Estos dos casos mayormente se van a estudiar. Aquí muestran los dos casos, este es de primer orden y la de acá, la ecuación número 4 es la de segundo orden. Tenemos otra definición lineal homogénea, como les decía, el término dependiente g de x igual a 0, como les decía, es una ecuación diferencial ordinaria lineal homogénea. Y como podrán observar en la ecuación número 5. ¿Cuándo es lineal no homogénea? Bueno, aquí solamente cuando g de x es diferente de 0. ¿No? Aquí, este g de x puede ser cualquier función e incluso una constante. La definición 6 dice lineal con coeficientes constantes. Aquí está. ¿No? Los coeficientes a sub 0 hasta a sub n y g de x son constantes. Este es cuando lleguemos a la segunda unidad, se va a desarrollar este tipo de ecuaciones diferenciales. Lineal con coeficientes variables, dice que enfatiza el hecho de que al menos uno de los coeficientes a sub 0 hasta a sub n y g de x no es constante, ¿no? Las conclusiones es que los estudiantes de manera sencilla aprenderán a reconocer la variable independiente, la variable dependiente, orden, grado y su clasificación de una ecuación diferencial ordinaria. Eso es lo que trata en la sesión número 1. ¿No? Aquí están las referencias, ¿no? Ahí están. Y eso es todo.